Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Así es China. En este programa les ofrecemos una vista panorámica de China en la que podrán conocer de cerca el arte y la cultura tradicional de este maravilloso país. Soy Rocío García Cano, vengan conmigo. La capital de la provincia de Jiangxi es la ciudad de Nanchang, una bella ciudad a la orilla del famoso río Yangtze, que ocupa a su vez una zona que ya tiene 6.000 años de asentamientos humanos. La ciudad de Nanchang, una bella ciudad, comenzó a formar parte de la historia del Imperio Chino en el año 202 a.C. Entre los numerosos famosos de ahí, el Badashan Ren es el más conocido. La ópera de recolección de té de Nanchang es una ópera tradicional en la provincia de Jiangxi. Fue una opereta muy popular en las zonas rurales por su sabor típico del lugar. China es uno de los más antiguos países productores de bronce. Aunque es una antigua tecnología, el método de cera perdida no puede sustituirse hoy por ningún otro método de fundición. Está situada en la ciudad de Nanchang una pagoda construida en la dinastía Tang, la pagoda Shengjin. Desde tiempos antiguos, esta pagoda ha sido una edificación de buen augurio. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. La capital de la provincia china de Jiangxi es la ciudad de Nanchang, una bella ciudad a las orillas del famoso río Yangtze, que ocupa a su vez una zona que ya tiene 6.000 años de asentamientos humanos. En la ciudad de Nanchang, una pequeña aldea Jingtai gana la fama por sus escenarios antiguos. Con una larga historia de más de 1.000 años, los escenarios de ahí todavía están en buen estado, debido a la ingeniosa estructura. Esta aldea se llama Jingtai y está situada en el distrito Anyi de la ciudad de Nanchang, provincia de Jiangxi. Con una historia de más de 1.380 años, la aldea era habitada por el clan Liu. Entre otras cosas, un singular escenario privado usado por el clan se encuentra aún en buen estado. El escenario fue construido en 1754 durante el reinado del emperador Qianlong de la dinastía Qing, y es un escenario raro, precioso y antiguo en la zona al sur del río Yangtze. La estructura del escenario es ingeniosa. Con una tradicional cubierta china de tejas rizadas y una alta base, el escenario es abierto en 3 lados y sostenido por 22 pilares. Está flanqueado por edificios auxiliares que protegen a los espectadores contra el sol y la lluvia. Aleros con aristas hacia arriba, vigas talladas y paredes pintadas son las características del escenario. En particular, los 4 soportes diagonales fueron labrados con motivos de animales. 狮子，凤凰奔鹿，它意味着俸禄，就意味着他这个族里面的后人呢，能做官，能发财，能够吃上皇上的俸禄。这个古籍代的后面，它是一幅古画，古画它是一个骑龙，它线描的，还有几个古时候的人很这个高兴的样子，它是一幅庆丰书，龙驾落的这个意思在里面。 La puerta redonda y el mural detrás de ella, que datan de la época del emperador Tao Quan de la dinastía Qing, constituyen las decoraciones fijas y dividen el escenario en 2 partes, delantera y trasera. Y inscripciones incompletas en la pared de la parte trasera muestran vagamente números de programas y nombres de las compañías teatrales que actuaron en este escenario. Durante la dinastía Qing, todas las compañías teatrales famosas en la zona al sur del río Yangtze actuaron en el escenario. Escenificaron ópera de Beijing, ópera Huangmei, ópera de la recolección de té y ópera de Jiangxi. Los actores entraban y salían del escenario por los 2 lados de la puerta redonda y el mural. La zona para la orquesta se encuentra en la parte delantera del escenario.
El techo artesonado y cuadrado en el centro del escenario era apoyado por más de 100 pequeños soportes entrecruzados en forma de cabeza de dragón. El techo artesonado fue no solo para hacer adornos, sino también para producir efectos acústicos durante el dulce y hermoso canto de los actores. 这个舞台的高度啊是5×5，里面是空的，它四面呢都有这个花窗，就四面的风都是通的，这样一来可以防止台板的迷变，另外一个有一种共鸣的作用。前面它是主庙，它一过去演祭祖戏，一般都是春节的时候，他祖上生日的时候、忌日的时候，他就演出。你看出当时这里面的盛况啊，那真是舞台上啊，吹落了多少名门闺秀花香泪啊，借了多少乡神复古的欢笑声。 Hoy día todavía son escenificadas en este escenario óperas tradicionales antiguas. Un escenario tal como este, solo al aire libre, puede acomodar a mucha gente, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, de modo que ellos pueden deleitarse con los números teatrales. Las óperas tradicionales chinas han florecido en escenarios tales como este, en las zonas tanto urbanas como rurales. La ciudad de Nanchang, una bella ciudad, comienza a formar parte de la historia del Imperio Chino en el año 202 a.C. Entre los numerosos famosos de ahí, el Bada Shanren es el más conocido. Bada Shanren es un descendiente de la familia imperial de la dinastía Ming y también es conocido como un gran prominente calígrafo y pintor. Su estilo peculiar ha causado profundo impacto en la pintura tradicional china. Qingyunpu es un antiguo templo taoísta en las afueras de la ciudad de Nanchang, provincia de Jiangxi. Fue construido hace más de 1700 años. La fama de Qingyunpu se debe a Bada Shanren, prominente calígrafo y pintor que vivió a finales de la dinastía Ming y a comienzos de la dinastía Qing. Bada Shanren, cuyo nombre original fue Zhu Ta, era descendiente de la familia imperial de la dinastía Ming. Bada Shanren era su nombre alternativo y fue con ese nombre que hizo bien conocido por el público. En 1644, tropas del régimen Qing cruzaron el paso San Haiquan y derrocaron a la dinastía Ming. Sin proponérselo, Bada Shanren, de 19 años de edad, presenció el derrumbe de la dinastía Ming. Como descendiente de la familia imperial de la dinastía anterior, comenzó a vivir en el exilio y en reclusiones. Al comienzo se hizo monje budista, pero después pasó a la vida secular. No obstante, al final se convirtió en un sacerdote taoísta y pasó casi toda su segunda mitad de su vida en el solitario templo taoísta. Pero se sentía siempre apenado por la caída de la dinastía Ming. Había sido hijo de una familia noble y ahora estaba convertido en un hombre solitario, apático y excéntrico. Aunque no podía cambiar su destino, no se sometió a la degradación. Quizás el papel blanco y la tinta negra eran los únicos instrumentos que podía usar para expresar sus sentimientos. 八大山人从这个皇亲国戚、皇室成员，到这个丧家之犬，也就是家破人亡，他存在这种心理，所以始终存在在他这个一生当中。所以你看他的题款，他八大山人4个字连草起来，就像写哭之笑之，他抑郁着啼笑皆非，哭笑不得，隐喻的他的身世在里头。在我们从他的画面当中，特别是山水画也能反映到，我们在他画面上能感觉到，佛家的空，道家的无，儒家的这种素雅，很孤寂，很冷，很荒凉。 Los trabajos de Bada Shanren eran conocidos por su estilo peculiar. Parecía que su ingeniosa composición era diseñada para crear una atmósfera precaria. Probablemente esto era una verdadera manifestación de los sentimientos que abrigaba cuando vivía exiliado.
El desigual estilo de los trabajos de Pata Shenzhen también puede verse en sus pinturas de flores y pájaros. Las imágenes de animales que describía eran grotescas y exageradas. La belleza se percibe en la fealdad. La mirada desdeñosa expresa un sentimiento de indiferencia y arrogancia. Esta técnica única de expresión era característica de sus pinturas. La síntesis era otra característica de los trabajos de Pata Shenzhen. Con unos cuantos trazos podía ejecutar una pintura de flores y pájaros o una pintura paisajística, pero era casi imposible suprimir un solo trazo de su pintura. En 1705 murió después de un largo periodo de la vida solitaria. Su gloria artística, sin embargo, ha resistido la prueba del tiempo. No era el más conocido pintor durante su vida, pero sus obras causaron profundo impacto en la pintura tradicional china. Su estilo de pintura alcanzó un alto nivel en el dibujo hecho con precisas pinceladas. Sus grandes éxitos se han convertido en una herencia preciosa en la historia de las bellas artes de China. La ópera de la recolección de té de Nanchang es una ópera tradicional en la provincia de Jiangxi. Apareció en sus primeras representaciones a mediados de la dinastía Qing. Fue una opereta muy popular en las zonas rurales. A los pobladores de la provincia de Jiangxi les gusta esta ópera precisamente por su sabor típico. La ópera de la recolección de té de Nanchang es una ópera tradicional en la provincia de Jiangxi. En las temporadas viejas, las representaciones de la ópera se ve de vez en cuando en las zonas rurales adyacentes a la ciudad de Nanchang. Los que presencian por primera vez la ópera de la recolección de té pueden sentir al instante el fuerte sabor de la vida rural. En realidad, por un periodo bastante largo, esta fue una opereta muy popular en las zonas rurales. A los pobladores de la provincia de Jiangxi les gusta esta ópera precisamente por su sabor típico. La forma de representación de la ópera de la recolección de té es muy vivaz y justamente sus escenas jocosas son muy aplaudidas. En particular, el papel femenino joven y el del payaso crean efectos cómicos en sus movimientos exagerados. En el diálogo se emplean muchos refranes populares propios de zonas rurales. Los actores también intercalan improvisadamente comentarios y gestos cómicos y graciosos. Los que no entienden el dialecto local difícilmente pueden seguir la ópera, pero la gente del lugar está fuera de sí de gozo. La ópera de la recolección de té tomó forma más tarde que otras óperas tradicionales chinas. Sus primeras representaciones aparecieron a mediados de la dinastía Qing, hace aproximadamente 180 años. La ópera de la recolección de té se desarrolló sobre la base de una danza folclórica. La bailarina llevaba una cesta en la mano izquierda para recolectar hojas de té y un abanico en la mano derecha. En sus comienzos, la ópera se escenificó en una forma muy sencilla. En general, dos muchachas y un payaso formaron un grupo popularmente conocido como Grupo de Tres Papeles. En el periodo de Taoguang de la dinastía Qing, se convirtió en una ópera con más personajes. Los actores hicieron giras artísticas por diversas zonas rurales, de modo que desarrollaron el arte de la ópera. 当年呢，他因为他的表演形式啊，他没有比较固定的剧场，他是走村呢、串乡啊，这么演出的，他就那样流动，那样生活的，所以他带的道具什么的也是最简单的，乐器啊什么不可能像现在这么搞的一起啊，那么完整的。三小班呢，到了这个咸丰年间呢，就进城了，就是办班。 那就发展了，叫半个戏班，他就能够演比较多的角色，啊，就向这个大剧种靠拢，生旦净末丑都吸收过来，人就增多了。
这个戏就在发展，它的戏路子也就宽了，也就有了大戏，什么13本、16本呢，这个大戏进城。A mediados del siglo XX, la ópera de la Recolección de Té de Nanchang experimentó grandes cambios y asimiló muchas formas de actuación de otras óperas. Hasta hoy, su punto fuerte es el sabor de vida rural que fascina a los espectadores. La ópera de la Recolección de Té ha sido y es popular entre la población de la provincia de Jiangxi desde hace más de un siglo. China es uno de los países más antiguos productores de bronce. La tecnología de fundición de bronce en China data en realidad de más de 4.000 años. El método de molde de arcilla y molde compuesto es un método de fundición tradicional de China. Con este método fueron hechos antiguos objetos de bronce. Aunque es una antigua tecnología, el método de cera perdida no puede sustituirse hoy por ningún otro método de fundición. China es uno de los más antiguos países productores de bronce. La tecnología de fundición de bronce en China data en realidad de más de 4.000 años. Desde el siglo XXI antes de nuestra era hasta mediados del siglo V antes de nuestra era, China experimentó la edad del bronce, periodo en que se produjeron y usaron ampliamente objetos de bronce. Más tarde se los dejó de usar en forma extensiva, pero la tecnología del vaciado continuaba. El método de cera perdida es una importante tecnología de fundición que aún se usa en nuestros días. 中国传统的铸造方法是这个陶范合范铸造法，做铜器的时候用这种方法来做。那么这失蜡法呢，是比陶范合范法更高级的一种、更先进的一种方法。那么它是把这个形态做成蜡形。 然后呢，在这个蜡形里边呢，放上耐火材料，再用耐火材料做一个外形，然后把蜡融化掉，把铜液倒进去，这样铸出来的这个造型呢，花纹清晰，层次鲜明，而且呢，表面很光泽，不用加很多修理。Incluso en nuestros días, este método de cera perdida aún se usa mucho en el vaciado artístico de bronce. La fábrica de artículos de artesanía metálica de Nanchang, provincia de Jiangxi, se dedica principalmente a la fundición de objetos artesanales de bronce, y el método de cera perdida es su tecnología básica. Se prepara primero una matriz antes de aplicar el método de cera perdida. Esta matriz es el molde básico del artículo a fundir. La matriz es de yeso o de gel sílice. Las estatuas grandes se hacen generalmente con un método menos costoso, o sea, el método de escultura en arcilla. Una vez preparada la matriz, se hace un molde exterior de yeso o de gel sílice. Después, se echa dentro del molde exterior cera de abejas disuelta. Después del enfriamiento, la cera de abejas se convierte en molde de cera. La tersura de este molde de cera afecta directamente la calidad de la fundición. Por lo tanto, es necesario volver a pulirla cuidadosamente para cubrir los requisitos de la tecnología de fundición. El molde de cera se lava varias veces con una sustancia viscosa refractaria. Luego se refuerza con arena fina antes de que se convierta en duro molde de fundición. Una vez preparado el molde de fundición, se puede eliminar la cera. El método concreto consiste en poner al horno para calentarse a alta temperatura el molde de fundición que lleva el molde de cera como intercalado. El molde de cera comienza a disolverse y fluir hacia afuera del molde de fundición. La intercalación en el molde de fundición se convierte luego en cavidad de un molde vacío. La fundición es el último paso del procedimiento. El bronce que ha sido disuelto a alta temperatura se vierte en una cavidad del molde, después en otra y en otra. Cuando el bronce fundido se enfría y solidifica, se rompe el molde de fundición exterior. El objeto deseado está ya hecho.
Como nada se ha agravado o añadido en todo el proceso tecnológico, la superficie del objeto fundido con el método de cera perdida es brillante y lisa, sin ningún rezago en el molde. Aunque es una antigua tecnología, el método de cera perdida no puede sustituirse hoy por ningún otro método de fundición. Gracias a esta tecnología tradicional, podemos ver preciosos artículos de bronce fundidos en el pasado remoto, así como admirar trabajos modernos de arte hechos de la misma manera. Está situada en la ciudad de Nanchang una pagoda construida en la dinastía Tang, la pagoda Shengjin. Desde tiempos antiguos, esta pagoda ha sido una edificación de buen augurio. La población local cree que la pagoda Shengjin controla el fuego. Un sabio escribió sobre la pagoda Shengjin: el agua y el fuego sirven cuando están bajo control. La pagoda comanda a la ciudad a la orilla. Con la supresión de la inundación y del incendio, Nanchang vive ciertamente sano y salvo. La pagoda Shengjin en la ciudad de Nanchang, provincia de Jiangxi, fue construida durante el reinado del emperador Tianyu de la dinastía Tang en el siglo X. El nombre de la pagoda Shengjin provino de una fábula. En el periodo de Tianyu de la dinastía Tang, se desenterró aquí una caja de hierro. Esta caja de hierro contenía 3 clases de tesoros: algunas sogas de oro, una espada preciosa y 300 reliquias de Buda. Gracias a este descubrimiento, la pagoda se hizo famosa en este lugar. La pagoda Shengjin significa literalmente pagoda de la soga de oro. La pagoda Shengjin fue renovada o reconstruida varias veces en la historia. La estructura que vemos hoy mantiene la forma de la pagoda levantada en el 7º año del periodo del emperador Tongzhi de la dinastía Qing, a mediados del siglo XIX. El exterior de la pagoda mantiene el estilo arquitectónico del periodo del emperador Kangxi de la dinastía Qing en el siglo XVII. La pagoda Shengjin es una típica estructura de varios pisos y tiene una altura de 50,86 metros. Construida de ladrillos y madera, la pagoda octagonal de 7 pisos fue decorada con elegantes aleros de vértices apuntando arriba y con campanas de bronce. 的外观上面就是说很朴素，它是一个江南民居式的一个楼阁式塔。它的外观就用2句话来形容嘛，就是说竹篮青瓦，莫角劲强。那么还有一个就是说它的一个建筑上面的一个特点，就是说它3种拱门形式在一个塔身上表现出来，这也不太常见。那么还有一个就是说神经塔的基础，神经塔的基础仅是60公分，那么这将近300年的时间了，它没有什么呈现，也没有什么倾斜。 La pagoda es hueca. Las escaleras en espiral nos conducen al último piso. Desde una puerta arqueada en cada piso, los visitantes pueden llegar al corredor que rodea la fachada exterior de la pagoda, y desde aquí pueden tener vistas a distancia en diferentes direcciones. Cada año, con motivo de la fiesta del doble 9, mucha gente viene aquí y sube para deleitarse con el bello panorama lejano de la ciudad de Nanchang. 一个清朝人写过《神经塔铭》，最后2句这样讲的：水火既济，坐镇江城。这个宝塔建了以后呢，就水火既济了，就再也就消灾嘛，消了灾。它而且这个建筑物啊，同滕王阁也是相呼应的，因为在这个当地老百姓来讲啊。 认为这个滕王阁是正水的，而这是正火的，有正火的也有正水的，这样一来，南昌就这个地方的就保着一方平安。Desde tiempos antiguos, la pagoda Shengjin ha sido una edificación de buen augurio. Hoy la población de Nanchang aún canta una balada folclórica con estos versos: cuando los bejucos se rompen, caen las calabazas. Si la pagoda se derrumba, Yuchang será perjudicado. Yuchang era el antiguo nombre del actual Nanchang. Cada vez que la pagoda fue renovada o reconstruida, el pueblo expresó sus mejores deseos. Cuando la pagoda fue renovada en 1989, fueron descubiertas preciosas reliquias en el cuerpo y la base de la pagoda. Estas reliquias
fueron enterradas allí cuando la pagoda estaba en reconstrucción durante la dinastía Qing. Es tradición en China guardar tesoros en la base de una pagoda para asegurar la estabilidad de la estructura. Estas preciosas reliquias testimonian una vez más la importancia de la pagoda Shenzhen en la historia de Nanchang. Y con esto llegamos al final de esta edición de Así es China. Si tienen comentarios o sugerencias, envíenos un correo a así-es-china@cct.com. Gracias por acompañarnos. Soy Rocío García Cano desde Beijing. Hasta la próxima.这个古籍代的后面，它是一幅古画，古画它是一个骑龙，它线描的，还有几个古时候的人很这个高兴的样子，它是一幅庆丰书龙驾落的这个意思在里面。 La puerta redonda y el mural detrás de ella, que datan de la época del emperador Tao Quan de la dinastía Qing, constituyen las decoraciones fijas y dividen el escenario en dos partes, delantera y trasera. Y inscripciones incompletas en la pared de la parte trasera muestran vagamente números de programas y nombres de las compañías teatrales que actuaron en este escenario. Durante la dinastía Qing, todas las compañías teatrales famosas en la zona al sur del río Yangtze actuaron en el escenario. Escenificaron ópera de Beijing, ópera Huangmei, ópera de la recolección de... La ciudad de Nanchang, una bella ciudad, comenzó a formar parte de la historia del Imperio Chino en el año 202 a.C. Entre los numerosos famosos de ahí, el Badashan Ren es el más conocido. La ópera de recolección de té de Nanchang es una ópera tradicional de la provincia de Jiangxi. Fue una opereta muy popular en las zonas rurales por su sabor típico del lugar. China es uno de los más antiguos países productores de bronce. Aunque es una antigua tecnología, el método de cera perdida no puede sustituirse hoy por ningún otro método de fundición. Está situada en la ciudad de Nanchang. Un singular escenario privado usado por el clan se encuentra aún en buen estado. El escenario fue construido en 1754 durante el reinado del emperador Qianlong de la dinastía Qing y es un escenario raro, precioso y antiguo en la zona al sur del río Yangtze. La estructura del escenario es ingeniosa. Con una tradicional cubierta china de tejas rizadas y una alta base, el escenario es abierto en 3 lados y sostenido por 22 pilares. Está flanqueado por edificios auxiliares que protegen a los espectadores contra el sol y la lluvia. Aleros con aristas hacia arriba, vigas talladas y paredes pintadas son las características del escenario. En particular, los 4 soportes diagonales fueron labrados con motivos de animales. Nanchang, una pagoda construida en la dinastía Tang, la pagoda Shenzhen. Desde tiempos antiguos, esta pagoda ha sido una edificación de buen augurio. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. La capital de la provincia china de Jiangxi es la ciudad de Nanchang, una bella ciudad a las orillas del famoso río Yangtze, que ocupa a su vez una zona que ya tiene 6.000 años de asentamientos humanos. En la ciudad de Nanchang, una pequeña aldea Jingtai gana la fama por sus escenarios antiguos. Con una larga historia de más de 1000 años, los escenarios de ahí todavía están en buen estado, debido a la ingeniosa estructura. Esta aldea se llama Jingtai y está situada en el distrito Anyi de la ciudad de Nanchang, provincia de Jiangxi. Con una historia de más de 1380 años, la aldea era habitada por el clan Liu. Entre otras cosas,
Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Así es China. En este programa les ofrecemos una vista panorámica de China en la que podrán conocer de cerca el arte y la cultura tradicional de este maravilloso país. Soy Rocío García Cano, vengan conmigo. La capital de la provincia de Jiangxi es la ciudad de Nanchang, una bella ciudad a la orilla del famoso río Yangtze, que ocupa a su vez una zona que ya tiene 6.000 años de asentamientos humanos.